Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su hogar, doctora. Es un gusto para nosotros, como estudiantes, conocer a la persona que, como usted nos acaba de mencionar, fue la primera médica del Cantón Cuenca. Una médica que a través de los años, y no solo en el ámbito de la medicina, ha abarcado muchos conocimientos, sino también en el ámbito de la literatura. Bueno, la primera pregunta que hemos preparado para usted es cómo describe su experiencia universitaria en aquella época donde a las mujeres no se les daba gran oportunidad de superarse. Bueno, la idea que tuve, y yo por ejemplo tuve tal entereza en mi personalidad que nunca titubeé en continuar la carrera y hice todo lo posible para no tener tropiezos. Y tampoco tenía profesores que me malmodeen o que me echen de menos, no. Yo estaba a la par con los hombres, nos llevábamos muy bien, no, yo no tuve casi ningún problema de frustración. Tuve suerte porque al igual que los del sexo masculino, estudié y me formé sin problema. Lo he oído a otros que les hacían bromas demasiado pesadas y todo, pero yo tuve suerte, no topé con esos problemas. En cuestión de lo que nos acaba de contar, de igual manera con el ejemplo de Matilde Hidalgo, se ve la diferencia que hay en el tiempo, desde que ella comenzó en la carrera a la que usted también comenzó su formación universitaria. Claro, porque fíjese, desde el bachillerato ahora todo el mundo tiene derecho a ser bachiller. Y ser bachiller ahora es igual que antes haber terminado la primaria. Entonces las mujeres tienen la gran oportunidad de escoger su especialidad, su carrera, y generalmente las mujeres nos encanta la medicina, primero por nuestra manera de ser, la ternura, el amor maternal, una serie de cosas. Habemos cantidad de mujeres pediatras e igual de ginecobstetras, porque para una mujer es mucho más grato y agradable hacerse ver de una mujer médica, hacerse un examen ginecológico, un Papa Nicolau, por ejemplo, bueno, sencillamente un examen genital con una mujer que con un hombre, hasta en el momento actual que estamos equiparados en todos los sentidos de la vida, ¿no? Ya no hay ese pudor malentendido de querer ocultar las cosas. Todo el mundo va donde el médico, se hace examinar, se hace chequeos muy frecuentes ahora que hay tanta enfermedad de transmisión sexual, al menos, ¿no? Es casi obligatorio que una mujer que haya empezado su vida sexual, que ahora lo hace de una forma muy temprana, porque he conversado con colegas ginecobstetras, hay embarazos de niñas de 12, 13 años. Entonces es obligatorio que se incentive en la cuestión de educación sexual para que vean, sin querer decir que todo es pecado, pero también debe haber una limitación y métodos para que las niñas se cuiden y también eviten los problemas que van a tener después con la liberalidad sexual, ¿no? El amor me parece a mí que es una cosa sumamente sagrada y buena, y antes lo del matrimonio era lo ideal, que la mujer vaya de blanco como símbolo de pureza y que sea de un solo hombre, que ahora es bien raro. En cambio ahora los marinovios y las uniones libres son lo más usual. Inclusive usted sabe muy bien que en el estado es casada, soltera, viuda y UL, la unión libre, igual que en México. La unión libre es un estado civil en el que los hijos y todos tienen exactamente igual derechos que los niños nacidos en un hogar que sean casados. Antes era lo obligatorio el matrimonio civil y quizás ahora generalmente lo hacen solo civil. Entonces dicen es más fácil liberarse con el divorcio y quedarse libres. Entonces ha evolucionado tanto la medicina en este aspecto, no solo la medicina, sino lo social,
lo moral y todo, que es una verdadera, como le digo, como si diéramos la vuelta a la moneda. Ahora hay una absoluta liberalidad y ya no es mal visto y todo es pornografía y todo es cosas que yo no estoy de acuerdo en que siempre el amor debe tener un estatus de altura, de hacer valer los valores femeninos y de no desperdiciarlos. Esa es mi opinión personal. Puede que todo el mundo no esté de acuerdo conmigo, pero creo yo que eso es lo humano y lo normal. De su época universitaria, ¿qué profesores recuerdan? Yo recuerdo de todos porque me llevaba bien con todos. Habían algunos bien bravos, bien terminantes en sus cosas y bien exageraditos un poco, entre ellos el doctor Orlando Regalado Abad, que fue un caballero carta cabal en todo sentido, pero era de un temple muy fuerte. Él nos daba anatomía y todo el mundo le tenía verdadero terror. Hasta que, desgraciadamente, siendo un hombre de multifacético, porque fue un hombre, un lector como pocos, de una cultura general avanzadísima, y sin embargo le dieron, había el derecho de tacha, no sé si ahora hay. ¿Nos puede explicar, por favor, el derecho de tacha? Era por consenso, los alumnos decían, pues nos martiriza mucho, nos molesta mucho, y sencillamente iban al consejo universitario directivo o al decanato, bueno, no sé cómo fue el modus operandi, pero le pedían la tacha y le destituyeron. Ahora ya no existe eso. Ya no han oído el derecho No. de tacha. Mi profesor fue uno de los profesores que tengo recuerdos tan gratos, es Ricardo Montesinos, no recuerdo el segundo apellido, que fue profesor de Historia de la Medicina, bueno, un hombre sabio, que las clases de él, por ejemplo, de lo que él pasó en el Oriente con los jíbaros y tuvo una convivencia verdadera para aprender la etiología de las enfermedades de ese medio, la terapéutica, en fin, pero nos daba con tan exquisito gusto las clases que siempre nosotros estábamos con el reloj para ver qué hora se ve el viejo profesor tan simpático. Y cuando estaba él, quédese unos minutos más, de un poquito más de, porque nos hacía así verdaderamente estar ávidos de lo que enseñaba. Otro profesor mío fue José Carrasco Arteaga. Él daba cirugía y el que ahora lleva el nombre del hospital del Seguro Social, que fue un hombre muy agradable, educado y buen profesor. Timo León Carrera fue otro profesor mío de bacteriología y parasitología. Nos enseñó mucho porque sabía bastante el hombre y prácticamente fue el primer laboratorista de la SUAY. Y les enumeraría tantos otros que tuve como profesores que ya ni recuerdo. En su carrera de medicina, ¿usted sentía apego por alguna otra cátedra o desde siempre se inclinó hacia la pediatría? No, siempre me gustó la pediatría y tuve la gran oportunidad de que yo ingresé en el seguro y la institución me mandó a hacer pediatría en el Distrito Federal. Desea papel y lápiz. No se preocupe, doctora. Entonces, la pediatría hice, no especialidad completa, pero estudio un año en el Hospital Pediátrico del IMSS, Instituto Mexicano de Seguridad Social. Ahí ese hospital cayó, se derribó en el terremoto, en uno de los terremotos de México, pero tiene como recuerdo que ahí filmaron algunas películas de Cantinflas en el hospital donde yo hice la especialidad.
qué periodo usted consiguió su título de posgradista, doctora? En el 70. Son más de medio siglo. No me da vergüenza decir porque Dios me está dando una vida larga. En el 70, 71 yo estuve en el Distrito Federal aprendiendo pediatría. ¿Algunas anécdotas de su vida en la universidad? ¿Alguna que la haya marcado? Bueno, de la universidad no hay mayores anécdotas, ¿no? Porque fuimos un grupo que nos llevábamos muy bien, todo el mundo se ayudaba, estudiábamos todo lo que podíamos, es decir, fue una vida muy sencilla pero buena y todo el mundo tenía el afán de salir adelante, de surgir. Doctora, ¿y algún colega ahora del que se acuerde que fue o que haya sido su compañero? Acaba de morir mi compañero hace 4 o 5 días, José Barzallo Cabrera. Él fue mi compañero. Y fue compañero también mi esposo, que fue Leonardo Galarza Astudillo, y él hizo medicina comunitaria. Coincidió que yo estuve en México haciendo pediatría y él hacía medicina comunitaria en el estado de Michoacán, en México mismo. Tuve esa experiencia y fue una coincidencia. ¿Alguna anécdota que nos pueda contar del Hospital San Vicente de Paúl en sus primeros días que estuvo ahí? Bueno, anécdotas contables casi no hay. Las monjitas que nos controlaban. Había las monjitas de la caridad. Sí. Y ellas, como fueron las primeras enfermeras que hubieron en Azoy, vinieron de Francia, casi todas eran francesas. Las primeras todas eran francesas y eran personas muy preparadas en el cuidado de los enfermos. Y cuando estábamos en los primeros cursos de medicina también ellos nos ayudaban a controlar que cumplamos los turnos y todo. Era una especie de segunda fuerza de control para los internos y todo. Y siempre estábamos rondeando por todas las salas y inclusive ellas cualquier cosa manifestaban a los profesores el comportamiento de los alumnos. Esa fue una de las experiencias del hospital. Y después ya cuando graduada, una de las anécdotas que más recuerdo es que por azar del destino en Noruega les habían dado mi nombre a los de la misión evangélica luterana de Noruega. Yo no soy católica, pero acepté de buena gana para trabajar conmigo porque decían estoy en la medicina rural. Inclusive me vi obligada a aprender un poco de quichua porque yo les hacía la anamnesis en español y no me entendían nada. Entonces decía, ¿qué labor estoy haciendo? Tuve que aprender algo del idioma. Y recuerdo que un día, generalmente hacíamos la atención en una aula de una escuelita o en las iglesias de cada pueblo. Y me tocó hacer en un lugar que se llama Rircay, Charcay en Charcay. Y había un niño tan deshidratado que no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver que prácticamente el paladar se le pega en la bóveda craneana cuando estén ya completamente deshidratado. Entonces, en caso de eso no hay como darle medicación oral, sino hay que hacerle hidratación por venoclisis. Y yo le empecé a hacer la venoclisis a ese niño y llegó el cura de la localidad y les increpó de una forma bien drástica a los pacientes porque tenía buena clientela
naturalmente yo lo hacía gratis porque me pagaba la misión, que ¿por qué asisten a una misión que es contraria a la religión católica? Y el cura se muy bravo, este sacerdote. Yo le dije, verá, padre, yo tal vez sea más católica que usted con esa manera de pensar que usted tiene tan distorsionada. Si cree que yo estoy infringiendo en algún sentido, tratando de hacer lo que solo Dios hace como seres humanos, cuál es de salvar la vida, y para eso obtuve mi título, yo le dejo que el niño muera, pero pongo de testigos a todos ustedes que el padre es el responsable de que este niño se muere con toda seguridad. Entonces síganle poniendo y no sé qué. Después ya salió de muy buenas y era amiga del cura hasta muchos años después. Igual hay una población que se llama Socarte o General Morales, que es entre el Cañar y Chimborazo. Sí. Yo trabajaba en el seguro, almorzaba y me iba ya viernes tarde, sábado y domingo regresaba. Dormíamos en carpas y después ya los curas nos prestaban un cuarto para dormir. Y era una gratísima experiencia porque yo conseguía del Ministerio de Salud o con organizaciones internacionales, con esta buena coyuntura de la misión luterana, películas educativas. Entonces de noche ellos nunca habían visto, no había ni televisión ni nada de eso. Y era para ellos lo más agradable que en la plaza pública les demos charlas educativas de salud, cómo evitar la parasitosis, bueno, una serie de problemas que ellos podían entender. Entonces nos recibían con avidez todas las semanas. Yo trabajaba jornada única desde las 2 del viernes hasta el domingo de tarde. Y les enseñé no solamente cuestiones médicas, la higiene personal, desde lo más mínimo, porque no tenían mucha conciencia, porque recuerdo que alguien escribió un artículo en el tiempo de hace, como dicen los muchachos, de hace y dijeron, la doctora Magdalena Molina está trabajando en arrabales donde no han visto nariz de médico. Me acuerdo esa frase que me decían. Entonces fue gratísimo para mí andar aquí en el Azuay, también en una comunidad cerca de Susvidel, por ahí. Me acuerdo había un equipo de vóley de gente ya adulta y gran cantidad de ellos estaban con tosferina, que nunca se habían vacunado. Y así cosas que han pasado a la historia de la medicina y que quedan en el aire porque no hay quien rescate estas cosas que aparentemente no tienen ninguna significación. Pero para el que le gusta la historia y saber cómo ha ido evolucionando esta cosa, que antes usábamos sobre todo lo que llamábamos, entre comillas, el ojo clínico. Figúrese, antes ni estetoscopio no había. Entonces, ¿qué había que hacer? Agudizar los sentidos para un diagnóstico. Y sin embargo, los médicos primitivos hacían una gran labor utilizando lo que llamaban el ojo clínico, que no era ninguna magia, nada de eso, sino que había que concebir que el ser humano no es solamente ni somático ni psíquico, sino que tiene las dos esferas, que uno tiene que adentrarse en ellos para darles un consejo médico. Muchas veces uno hace hasta de sacerdotisa. Muchas veces les he hecho que parejas que estaban en discordia se vuelvan a juntar, educándoles, insinuándoles, haciéndoles ver cómo es la vida. Entonces fue tan grato para mí hacer un oficio tanto de médica, porque tenía mi título profesional, pero también agudizaba mis sentidos para hacer labor social. Esas experiencias tengo de la vida de la medicatura rural. Además fue una cosa que soy la primera en el país de haber hecho medicina rural, antes de que se estatice la medicina rural en el Ecuador.
vino la Misión Evangélica de Luterana de Noruega. Yo tuve una buena coyuntura porque mi padre fue médico y fue muchos años jefe de salud en el Cañar y también director del Hospital de Cañar. Entonces todas las comunidades de que yo atendía eran generalmente en Cañar y las pocas aquí en la ciudad. Eso me ayudó bastantísimo para hacer que el Ministerio de Salud nos dé permiso para poder ejercer sin que nadie nos fastidie y todo lo que antes no había. Ya le digo, ese artículo del tiempo que decía, está trabajando donde no se ha visto nariz de médico. Son frases que, otra anécdota que recuerdo que de noche ya descansábamos, estábamos profundamente dormidos y me golpeaban con desesperación. Y me decía, ama doctorita, Kiyuyushi, Huinarancho, sácame la muela que me muero de dolor, me decía en quicho. Y así cositas que no tienen mayor importancia, pero que me ha quedado en la mente como historia de mi formación profesional. Disculpe, en el tiempo en el que usted trabajó en el Hospital San Vicente de Paúl o en el tiempo en el que usted estuvo en su medicatura rural, ¿cómo era la salud? Bueno, le diré que medicatura rural no hubo. ¿Ya? No. La medicatura rural, eso les digo, fue la primera que hice medicina rural antes de que se estatice la medicina rural. Ahí en el hospital trabajábamos con turnos, como en cualquier época, ¿no? Con mucha consideración a los pacientes. Sabíamos que, al menos hablo por mí, yo siempre digo que el paciente, por más eminente que sea en su estatus social, económico, lo que sea, basta el estar enfermo, está en inferioridad de condiciones del médico. Entonces el médico debe tratar también a un infeliz ciudadano que a duras penas tiene que comer, como el magnate que acude al consultorio, ¿no? Todos tienen el mismísimo derecho. Y esa ha sido mi norma en mi profesión. De nunca hacer discrimen porque es pobre, porque no tiene, porque por ninguna, por el estatus social, sino que yo les he atendido con la misma delicadeza y cultura al paciente y he sabido que necesita sobre todo la parte humana, entenderle. No es solamente lo somático, que auscultarle y toda la anamnesis más maravillosa, sino llegarse al paciente para saber su estado anímico, sus problemas. No hace falta ser psiquiatra ni psicólogo, pero en cambio el médico debe tener una característica especial de llegarse al paciente. Esa ha sido mi idea. ¿Y cómo la compararía como ahora se está tratando la salud? ¿O cómo los médicos ahora tratan a sus pacientes? Le diré que hay de todo. Hay médicos que siguen siendo buenos, humanos y todo, pero también se ha deshumanizado mucho la medicina. Se ha deshumanizado y duele en el alma saber que se ha mercantilizado en muchos aspectos. Y la medicina, la historia de la medicina, por ejemplo, saben tampoco que yo recuerdo que un excelente médico de aquí de Cuenca nos dio una excelente charla de neurología, todo perfecto. Recuerdo que habló sobre epilepsia. Y al comenzar la charla hubo en el franelógrafo el signo de la medicina con las dos serpientes que estaban en el caduceo. Cuando ya se terminó la charla, yo le felicité porque era una charla maravillosa, buena. Yo decía, digo o no digo. Voy a decir, digo, porque nada malo estoy haciendo. Le digo, doctor, maravillosa su charla, qué bien y todo. Pero el signo que usted
expuso en la conferencia no es de médicos, es del comercio, es de mercurio. De Esculapio es con una sola serpiente enredada en el caduceo, y del mercurio es así. Y hago la broma y digo, bueno, no se equivocan mucho porque ahora sí somos de mercurio, porque se ha comercializado tanto la medicina, todo el mundo se mató de risa, pero yo decía una verdad que me ocurrió hace rato. ¿Cómo era la práctica en sí de la medicina? Bueno, teníamos que recurrir a lo que había en el hospital, que muchas carencias había, ¿no? Pero había que acomodarnos a las circunstancias. Y a propósito, les cuento que en el Museo de Historia de la Medicina hay en quichua se dice Ishpapuro, ustedes no lo han oído nunca, es la vejiga especialmente del cerdo, que entre paréntesis es la anatomía más parecida a la del humano. Entonces habían las bombas de insuflación para la anestesia, que se usaba el éter o el trilene. Después hay tantos anestésicos ahora tan potentes y químicamente puros, y bueno, toda la tecnología farmacéutica. Pero en esa época habían estos balones para poner anestesia, y naturalmente con el uso y el abuso se destrozaban, y uno de los cirujanos antiguos se le ocurrió: disequemos una vejiga de puerco, y así lo hicieron, y con eso daban anestesia, porque figuras tenía que venir. Generalmente la medicina primiticia aquí en Cuenca un tiempo era con tecnología francesa. Se fueron médicos como Emiliano J. Crespo, doctor Cisneros y Bárcenas, David Díaz Cueva. Algunos médicos, Emiliano J. Crespo, fueron a hacer su especialidad en París, y venían con la más grande tecnología. Entonces ellos venían hábitos de dar una buena medicina y agudizaban sus sentidos para hacer como lo que les cuento, que parece irrisorio, parece una broma, pero es auténtico, que cuando no venía pronto, pues tenía que venir cuando había avión. Antes ni eso había, de qué distancia. Entonces tenían que someterse a lo que había. Por ejemplo, les doy también un ejemplo: en el campo, un niño muy deshidratado, le hidrataban con agua de coco, que es estéril, y con como si fuera un sorbete de algún vegetal, que le quitaban todo lo exterior para que no esté contaminado, y con eso le hidrataban. No es como ahora que tienen la resonancia magnética y todo lo que observan al feto, el útero y horrores más. Ahora, antes no había nada, absolutamente nada de eso. Se veía el feto solo con la palpación, si es un hito o dos. Entonces, cómo ha evolucionado la medicina es realmente impresionante. Si pudiera volver al Hospital San Vicente de Paúl, ¿le gustaría hacer alguna cosa que no hizo antes? Bueno, ya mi edad no me permite. Más bien vamos para enseñarles unos piecitos que tengo en relación con la medicina, piezas arqueológicas. Si tienen cámara fotográfica, Sí. ellos pueden tomar algunas tomas. Sí, luego podríamos tomarlas para Seguir terminar. con nuestra entrevista. Ya. Sí, Sigan unas. Disculpando todo lo que ya la arteriosclerosis No se preocupe. impide. ¿Qué la llevó a hacer la medicina social? ¿Cómo dice?
¿Qué la motivó para hacer medicina social? Le diré que yo tenía mis abuelos que tenían una propiedad rural. Yo pasaba vacaciones ahí y me encantaba sembrar plantas medicinales en el pedacito que tenían mis abuelos, en la finquita que tenían ellos, y sembraba plantas medicinales y la gentecita humilde venía. Yo era adolescente y sin embargo me gustaba ayudar a la gente para darles las agüitas, la manzanilla, que es la camomila, que siempre ha tenido su valor medicinal porque ustedes conocen que tiene un gran poder antiinflamatorio, antiespasmódico. Entonces, desde esa época de mi niñez ya me gustaba la medicina y las cosas sociales, ayudar en algo al prójimo. Esa fue mi principal motivación para escoger la profesión médica. ¿Y le hubiese gustado tal vez viajar al extranjero con alguna misión para ayudar? Claro. Bueno, a México me mandaron, no, gracias a Dios, a hacer un añito de pediatría en el IMSS, en el Instituto Mexicano de Seguridad Social, en el hospital del Distrito Federal. Y claro que hubiera querido, pero desgraciadamente, no diré desgraciadamente, porque no es una desgracia, me casé temprano y tuve 5 hijos, no planifiqué la familia, entonces fue bien duro las dos cosas, a su vez el ejercicio profesional y el hogar, que en lo posible no quería descuidar. ¿Usted se considera como un referente para las médicas actuales? No creo, porque le diré que los seres humanos tenemos más defectos que virtudes. Y yo cuántos los tendré, ¿no? Que ni siquiera paso por desapercibido cuánto el ser humano está lleno de cosas negativas. Pero por lo que me arriesgué en esa época a ser médica, porque prácticamente no había médicas mujeres, y les voy a contar otro dato que casi nadie sabe, que las primeras médicas de la Universidad Estatal de Cuenca no son cuencanas, son lojanas. Matilde Hidalgo, que no se graduó aquí, como les dije, pero habían 2 médicas, Lola María Samaniego, que fue lojana, una de las primeras en graduarse aquí, y la doctora Livia Cueva de Medina, que tiene una hija que se llama Emperatriz Medina, y otros doctores Medina que son hijos de ella, también en Lojana. Las primeras médicas graduadas en la Universidad de Cuenca no son cuencanas, son lojanas. También es un dato curioso. Doctora, ahora abarcando otro ámbito, para salirnos un momentito por el tema de la medicina, ¿nos podría ayudar comentándonos cómo se crea la Sociedad de la Historia de la Medicina? La Sociedad de Historia de la Medicina Sí. era un grupo de médicos ya de edad, la mayoría, algunos no éramos tan viejos, otros viejitos. El pionero fue el doctor César Hermida Piedra, pero también estábamos involucrados Guillermo Aguilar, y yo, y algunos otros médicos. Entonces veíamos que todos los aparatos que se usaban y que quedaron obsoletos tienen su gran valor histórico, ¿no? Cómo empezó la medicina. No sé si ustedes han ido al Museo de Historia de la Medicina. Sí. Hay un endoscopio, una varilla enorme, rígida, que uno se pone a pensar qué martirio sería para el paciente hacer que le introduzcan ese gastroscopio. Y una serie de cosas que eran demasiado traumáticas. Pero de poco a poco ya se fue cambiando la medicina. Les decía que fuimos nosotros los pioneros y gran tiempo estaban botadas por todo lado las piezas que fueron de los hospitales regionales. San Vicente de Paul se llamó el hospital.
Después, en 1967, si no estoy mal, se cambia con el nombre de Vicente Corral Moscoso. Fue mi maestro, un gran cirujano, un hombre bondadoso y desinteresado, que a los pobres casi nunca les cobraba o no les cobraba o les daban algún obsequio. Por ejemplo, yo recuerdo de una señorita que era muy pobre y le hizo una histerectomía y ella le obsequió una planta bonita y él la aceptó como si fuera una dádiva de lo mejor. Era un hombre digno de llamarse el Hospital Vicente Corral Moscoso. ¿En qué estábamos? Es la historia. La sociedad de la historia Ya de la ves, medicina. es como funciona. La manera en la que se creó, doctora, Ah, con los entonces médicos. después ya pensamos en hacer un museo. Pues, ¿cómo no vamos a dejar que desperdicien toda tanta maravilla? Porque para el que le gusta la historia es una maravilla. Por ejemplo, el pulmotor que ustedes han visto allá, que también se llama resucitador artificial, que es del tamaño más o menos de este escritorio. Era un cubículo en el que se introducía al paciente, sea adulto o niño, y eléctricamente se le hacía la compresión. inspiración y expiración, porque los músculos prácticamente estaban paralizados. Entonces esa acción mecánica hacía que el individuo empiece a respirar. Y parece que tal vez es el único que hay en el país nuestro. Hay unas termocunas, pero así de lo más incipientes. Hay otros aparatos hechos con pedazos de carro que hizo doctor Rubén Cazorla, que fue traumatólogo, y se ideaba para sus cuestiones de tracción de cuello y todo, con partes de carro. El ingenio humano, como no había de qué hacer en el Museo de la Medicina, testifica cómo ese grupo de médicos que no teníamos ningún interés económico de ninguna clase, sino solamente dar a la ciudad este Museo de Historia de la Medicina. Y estuve yo de presidenta de la Sociedad de Historia de la Medicina cuando hubo una bienal, una de las bienales que ha habido. Y a los que estábamos a cargo de la historia de la medicina, en este caso yo estuve como presidenta, nos hicieron un agasajo a los que habían dado los pasajes para las pinturas que venía, para todo el que había hecho algo por la bienal. Y había un médico que estaba de director de sanidad, que se revolvió con muy mala cara hacia mí y me dijo: y a la doctora Molina, ¿por qué tienen que estarle dando? Nos dieron unas plaquitas de estas que dan cuando a toda la gobernación, al presidente, al alcalde, a los del jury que habían ayudado con los pasajes, en fin. Yo no estaba como Magdalena Molina, yo estaba como presidenta de la Sociedad de Historia de la Medicina, y me dolió tanto que primero yo no era tan viejo, de estos son años, pero que le vilipendien a una mujer así, ¿no? ¿Por qué le dan como si fuera un sándwich? ¿Por qué le dan a ella el sándwich? Una cosa tan ridícula. Y recuerdo otra cosa que estaba ahí, José Serrano González, un intelectual, un abogado que murió hace poco tiempo, hermano del que, o tío carnal que está ahora de Serrano, que hace coger a los más buscados. El ministro del Interior, José Serrano. José Serrano. Sí. Guillermo Serrano era muy cordial amigo mío porque era un lector maravilloso, un hombre muy instruido. Y le dice a este médico que me trató tan vilmente: ¿qué te pasa, fulano? ¿Por qué le tratas así a Magdalena? Es una mujer tan conocida aquí, que lo que ha hecho es solo por la ciudad. ¿Por qué tienes que tratarle de esta forma? Después me consolé cuando supe que este doctor no le patinaba un poquito.
pero me trató así. Yo, el único escape de las mujeres son las lágrimas. A mí se me vinieron las lágrimas, después dieron una copa de champán, yo no quise ningún champán y me vine a encerrar aquí en la casa. Y digo, Dios mío, esta humillación que he tenido, haz que salga de esto. Vos sabes que mi intención nunca ha sido de la maldad, sino algo bueno. Eso era día viernes de esta cuestión. El lunes me fui al Mercurio y pedí de favor que se cite a personas voluntarias a que me ayuden a trabajar duro limpiando los fierros y cosas. Hicimos una limpieza total y estaban todas las piezas de medicina, todo lo que había, listas para... Después nos fuimos a Lea, nos poníamos mascarilla, gorra y como que estuviéramos en una sala de cirugía porque nos daba recelo de Lea hace tantos años. Conseguimos todo, después en el seguro, pero teníamos en el piso, botados todo el instrumental en el piso. Y estaba de prefecto provincial Marcelo Cabrera. Y un día le digo, me voy y le digo, Marcelito, vengo a pedirle un gran servicio. Le pido como si fuera un favor personal. Le invito a que vaya a conocer dónde va a ser el Museo de Historia de la Medicina, en el Hospital Antiguo. Y ayúdenos, por favor. Bueno, no se dejó de decir dos veces en el lapso de que hicieron de que manufacturaron las vitrinas, me mandó y están a las vitrinas que están. Conseguí así yendo a poner las manos en Marcelo. De las 3 voluntarias que fueron, 2 ya se despecharon, quedó solo Cecilia, que deben conocerla, que está hasta ahora ahí. Entonces ella recibía sus entraditas del museo y cobraba algo. Después cuando fue Edgar Rodas Andrade, que acaba de fallecer, el cirujano, el ministro nos dio sueldo para Cecilia para que tenga todo limpio, todo. Es un museo que le diré, no tanto llama la atención a los nacionales, sino gente extranjera que viene, por ejemplo, viendo el pulmotor. Después se adhirió una buena parte de material odontológico que está ahí mismo en el Museo de la Historia de la Medicina, y así hemos ido surgiendo. Ahora no tenemos ni medio, el local es en comodato, es del Ministerio de Salud, pero bueno, está funcionando. Así nació el Museo de Historia de la Medicina, de la forma más, solamente con el ánimo de hacer algo sin nada para uno, ¿no? Siempre con el afán de hacer algo por la ciudad, por el país. Después conseguí introducirme en el ICOM, que es la Organización Internacional de Museos, con sede en París. Y yo tenía que pagar una cuota en dólares y me dolía, pero decía, con esto no me voy a quedar pobre. Así es que constaba el museo entre los museos que corresponden al ICOM. Después ya dejé de pagar porque ya está funcionando. Así fue. Disculpe, doctora. Y a usted, en lo personal, ¿qué fue lo que le motivó a estudiar la historia de la medicina? Mira, lo fundamental fue la manera de ser de mi padre. Fue uno de los cofundadores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el núcleo del Cañar. Y era un hombre que hablaba a la perfección el quichua y hablaba a la perfección francés sin haberse nunca ido a Francia. Él se fue a Francia ya cuando estaba viejito, ya jubilado de médico, director del hospital de Azov, se fue a conocer Francia. Sin embargo, cuando venía alguna persona de Francia, necesitaban traductor, decían que venga el doctor Molina. Y sabía una serie de historias de los indígenas y todo. El idioma le favoreció mucho. Entonces, ese ejemplo me valió para empezar a gustarme la historia de la medicina y la historia en general. Por eso que escribí la obrita
que gracias a Dios ha gustado mucho a algún sector del público, que es Simón Bolívar, su patología. De la tuberculosis. Sí, sí. Entonces, todas esas cosas me han motivado y me han incentivado. Después publiqué los aforismos de Hipócrates, que me auspició el Consejo Provincial de la SUAY. El año 2009. Sí, 2008. y una pequeña obrita que es La Mujer y la Medicina, que es pequeñita, pero ya tengo buen material para engordarles, si no me muero antes de que se engorde la obra. Su obra acerca de fitoterapia también. Sí, la obra de fitoterapia ha tenido, por ejemplo, un artículo de un escritor que está distinguido aquí en Cuenca, Jorge Dávila Vázquez, escribió en el Mercurio alabando la obra, porque tiene la descripción de más de 300 plantas con virtudes medicinales. Si bien no hay como decir que en mi obra está la manzanilla, es, bueno, o el ataco, que también se llama sangurache o amaranthus, es esto, para esto, porque nadie se ha preocupado de hacer una investigación bromatológica para saber los principios activos y todo, ¿no? Entonces yo he hecho más que nada en el aspecto de la tradición oral, lo que ha usado la gente, sin darme de científica, porque no puedo hacerlo eso. Soy una persona muy modesta y sería un atrevimiento de mi parte decir que es una cosa, pero he hecho lo que he podido enumerando las plantas como usan los ciudadanos del campo, de la ciudad también. Porque inclusive hay una obra que se llama El agua de Toronjil, no sé si han leído, oído, que publicó un compañero mío de curso de medicina, que es el padre de Rosalía Arteaga, que se llama Moisés Arteaga Lozano, y él escribe la obra que como título le pone El agua de Toronjil, porque era tan popular este montecito, esta plantita medicinal, que cuando alguien tenía en el huerto, que habían huertos en la ciudad, el toronjil, hacían volar a pedir unas ramas de agua de toronjil, y la gente decía que pasará en la comunidad que están yendo a pedir toronjil, como que era sinónimo de algún trastorno muy grave patológico. Entonces tiene su valor histórico por esto de, sin decir esto es bueno porque bromatológicamente tiene, pongamos, calcio, zinc, etcétera, no es esa nada, sino es más que nada en el aspecto folclórico e histórico y por la tradición oral. ¿Cuál cree usted que es la importancia de escribir? Yo le diré que uno se le vuelve como un hábito, alguna cosa que yo, por ejemplo, escribí hace años ya, Rosy. ¿Puedes dejar fotografía? Ya lo sé. Puedo deberle hasta la próxima semana. Bueno. Ya. Hasta otra semana, doctor. No necesita de urgencia. No. Ya. Gracias, Rosita. De hoy en 8 nos vemos. Bueno. Hasta mañana, luego, gracias. señora. Es una señora que me ayuda una vecita a la semana a hacer la casa. ¿Cuál es la importancia de escribir según usted? ¿Cuál cree? De que muchas cosas que pasan por desapercibido ahora, que hay tanta falta de apego a la lectura que casi nadie lee, porque lo que les interesa es el celular y la computadora, y los libros están echados a de menos. Entonces escribir a uno le agrada porque puede ser que a alguien haya que le vaya a servir algo de lo que uno ha hecho el esfuerzo de escribir, ¿no? Porque por más pequeña que sea la cosa, pero siempre sirve. Hay un dicho, no hay libro malo, y yo estoy de acuerdo con eso.
de cualquier libro algo se aprende. ¿Y cómo piensa que se puede recuperar eso que ya no se lee actualmente? Bueno, por ventajas están haciendo campañas a nivel del gobierno, de los municipios y todo, creando bibliotecas comunitarias, barriales, etcétera, para que los niños, especialmente en la edad que se debe empezar a leer, aprendan. Ahora también depende en el hogar en que se han criado, ¿no? Donde nunca han visto un libro y solamente tienen los libros que por obligación estudian en la primera y segunda. No hay ningún halago. Depende también del hogar en el que se forma. ¿Cómo se sintió usted al recibir el doctorado de honoris causa? Una gran alegría y bueno, uno no se cree merecedora nunca a una cosa de eso, ¿no? Y para mí fue una real sorpresa. Y le di gracias a Dios y a México que me hizo el favor de citarla. Fue en Guanajuato, en donde me impusieron ese doctorado honoris causa. Y era porque conocían algo de mis obras, que son modestas, pero hay gente que le gusta, entonces. Y también en el aspecto literario, ahí tengo un diploma que dice poeta del mundo. Hago mis travesuras poéticas desde la secundaria. Yo me eduqué en el Colegio de las Catalinas, soy de la tercera promoción. Yo también estuve en ese colegio. Sí, somos de las Catalinas. Y le diré que una vez que encontramos unos papeles viejos ahí en el colegio, encontré a una monja, una de las fundadoras se llamaba Magdalena Molina. Fue estoy escribiendo una novelita en la que describo cómo fue nuestra vida en las Catalinas, peor que la Constitución. Teníamos un régimen dictatorial. Yo estuve interna. Figúrese que llegaba a tal extremo que nos obligaban a dormir con las manos afuera. Y ¿se acuerda? ¿Ha oído usted? Sí, sí he oído Y eso. nos obligaban para que, ¿por qué meten las manos bajo las cobijas? Y todo era una cosa de higiene. Figúrese, fue el mejor colegio de Cuenca en la época que yo me eduqué. Ahora también casi es igual. No teníamos duchas para bañarnos. Y las internas nos íbamos a bañar en el hondo del palo. ¿Sí saben dónde es el hondo del palo? No. Donde es los tres puentes, había así una hondonada como un chiflón que llaman de agua, un engrosamiento del río. Todo era alrededor de eucaliptos y los enamorados de las que había gente de todo el país ahí internos de las Catalinas. Estaban tras los árboles espiando a las bañistas. Teníamos un uniforme para el baño que era un kimono con las mangas así bien para que metamos las manos y nos enjabonemos. Bueno, cosas que parecen mentira. Figúrese que un colegio principalísimo de la ciudad no tenía duchas y los domingos nos íbamos a bañar, pero para que no estemos desasiados había unos enormes lavatorios con una bacara y una jarra y la toalla para hacernos una limpieza de gato. Pero como no íbamos ni en bus sino a pies, veníamos del hondo del palo y ya veníamos bien sudadas. Todo esto tengo en la novela, va a ser una novela histórica, pero en honor a la verdad todo lo que pasaba ahí. Había una anécdota. ¿Les interesa eso? Estoy perdida. No, está excelente, doctora. Había una alumna que era una muchacha muy bonita
bien simpática, una morenita agraciada, linda, linda mujer. Y el profesor de literatura se enamoró de ella, pero tenían que disimular al máximo. Pero esta señorita era íntima amiga de una hermana mía y había sido cleptómana. Y yo era de la banda de guerra y a mi hermana también le ponen de la banda de guerra y yo ya no quería ser de la banda de guerra. Digo, póngase mi uniforme y mi hermana me dice, ¿por qué? Y le pedí a papá que me dé a mí mi uniforme nuevo. Mi papá le da y se va donde Pepe el Juri en el portal de Tos a comprarse la casimir. Llega, hace cortar la tela, se mete en el bolsillo y no había la plata. Y le acompañó esta niña guapa que yo les cuento. Y bueno, le estoy contando disparates que no tienen relación con la medicina. Bueno, no les alargo el cuento. Mi hermana se pone a llorar porque dice, pero si traje, vos viste, fulanita, que metí en el bolsillo la plata. Y el señor Mercurio se pone terco. Mi hermana dice, yo soy hija de fulano de tal, es un médico que no le va a quedar nada, señor Mercurio. A la brevedad posible le voy a venir a pagar todo. Bueno, no les alargo el cuento. Esta niña ya, señorita egresada del colegio, quiere casarse. Y va a confesarse. Me padre le acuso que me robé de una compañera la plata del bolsillo. Sandalias de la fulanita, los aretes de la Mascual Sultana, la salida de cama de la Mengana, y así. A los años, ya adultas, casadas, el cura le había dicho a esta señora, si no restituyes, no puedo darte la solución y no puedes casarte por el eclesiástico. Porque figúrese, a las más humildes les decía, esta es la ladrona, esta se habrá robado el abrigo de la fulanita, y era esta doncella que queriendo ya casarse el eclesiástico, tuvo que, le llaman a mi hermano un día Madre Ana Victoria, que era una monja pretenciosa y pin parada, y dice, Airita, tienes que venir al colegio. Y mi hermana dice, ¿para qué, Madre Anita? Bueno, no te puedo decir, pero ven al colegio. Ella se va y dice, este uniforme es tuyo. Dice, no, Madre Anita, yo nunca he perdido un uniforme. Dice, sí, pero una compañera tuya te robó la plata. Y había así tal como un almacén de ropa de dormir, de ropa de calle, zapatos, horrores, de lo que está, qué arte tenía en haber recaudado tanto. Esto les cuento como para hacer ver cómo somos los seres humanos. Sí. Doctora, ahora que usted tocó el tema del pasado, le quisiera hacer la pregunta de cómo usted vio y vivió el Cuenca de antaño versus el Cuenca de ahora. ¿Cómo ha visto los cambios, la diferencia en lo que ha sido cultural, social, en todo? Yo creo que es un cambio total, pero así, una vuelta de 360 grados, pero en cambio también muchos valores se han ido perdiendo, ¿no? Antes, por ejemplo, la droga, yo la primera vez que vi un drogado fue en Milagro, cuando mi esposo era laboratorista de la clínica, de una de las clínicas de ahí, y vimos drogados con marihuana, figúrese cuántos años. Ahí fue la primera vez. Aquí en Cuenca no, prácticamente no se oía de la droga. Alcoholismo siempre ha habido. Y en cuanto a cómo ha cambiado la ciudad en el aspecto sanitario y todo, es lógico que cada vez ha ido mejorando. No tenemos una muy buena agua potable, tenemos una buena infraestructura sanitaria de desagües y todo. ¿Cómo nos vamos a desconocer que en el aspecto de salubridad estamos 100 veces mejor que en mi época? Y en muchos aspectos arquitectónicos, en fin, e igual en la medicina. Ahora viene gente de los Estados Unidos, por ejemplo, y me consta eso, a hacerse aquí intervenciones quirúrgicas
Entonces hemos superado muchísimo. La Facultad de Ciencias Médicas de aquí de la Universidad Estatal es considerada como una de las muy buenas facultades de Latinoamérica. Entonces ha habido buenos cambios positivos. Lo que veo completamente negativo es el alcoholismo, la droga, la pérdida de valores, los padres los hijos no hacen caso a los padres, no obedecen. En cambio nosotros éramos muy sumisivos. Si nuestros padres no nos daban permiso, podíamos tener cualquier compromiso, no nos dio. Entonces en ese aspecto hay como les digo, un giro de 360 grados en todo aspecto. Y en cuestión de lo social, doctora, porque de igual manera la gente de antes crecía, eran muy sociables, por decirlo así. Ahora la gente no lo es, ha cambiado muchísimo. Estoy completamente de acuerdo con usted. Si yo voy por el frente y me van robando los aretes, está un hombre fornido a mi lado, le importa un comino, pudiendo dar los pasos y agarrarle al ladrón, nadie se tiene conmiseración con nadie. Nos hemos vuelto completamente fríos, que no nos importa nada. Somos egoístas hasta el máximo. El yo y nada más. Es una desgracia, pero hay que reconocer que la sociedad está así. Nos hemos vuelto ególatras y egoístas, una serie de epítetos negativos que no se puede generalizar, pero buena parte de la gente ha perdido los valores humanos. Doctora, ya que hablamos de la literatura, de igual manera, ¿qué tan importante es la música y la escritura para el ser humano, para la persona y para el médico? Es lo ideal, porque le diría que en países como en Europa, algunos lugares, e inclusive aquí en Latinoamérica, ya se usa la musicoterapia como terapia. Se ha comprobado estadísticamente con músicos especializados. Por ejemplo, en España hay un gremio de musicoterapeutas, e igual que la danzoterapia, que tiene un gran valor. La danzoterapia ha hecho verdaderos prodigios con la gente, e igual que la música. Por ejemplo, leía que hay cirugías que con música de Tchaikovsky se puede operar cosas pequeñas, solamente haciéndole escuchar una serie de músicas de la época clásica, de la música clásica ha servido como, y sigue sirviendo. Tienen en algunos consultorios para hacer que la gente esté con un ánimo tranquilo. En cambio esa música metálica, todo, póngale a usted a una persona que esté en una cirugía con reggaetón. La música es desde los principios de la humanidad, la música ha sido sedante, un sedante comprobado, muchas veces mejor que cualquier psicotrópico. Entonces la música, yo escribí en la última revista 3 de noviembre un artículo sobre la medicina y la música, y ahora tengo en la Casa de la Cultura un obrito sobre la medicina y la música. Ahí describo muchas cosas de cómo la música incide en el ser humano. Pero usted, por ejemplo, si le ponen un pasillo y tiene algún problema, a pesar de ser hombre, se les saltan las lágrimas. En cambio, si le ponen la chola cuencana, entonces la música ejerce tanto impacto en el ser humano que ahí en lo que yo escribí describo casos de cómo ha hecho tanto efecto la música en la patología humana. Doctora, ¿qué es lo que usted siente al escribir? ¿Qué le motiva? ¿Qué le apasiona en cada una de sus obras? Lo poquito que se transmite en alguna forma con todas las fallas humanas, y nadie es sabio, sino tenemos tantas limitaciones. Sin embargo, es agradable escribir lo poco que uno ha aprendido, ¿no? Que no se quede ahí, sino que se
permanezca en los libros, porque por más que haya estos medios electrónicos, siempre el libro es el... Ya les voy a hacer conocer mi bibliotequita que tengo ahí. Ahí tengo una foto de la primera médica ecuatoriana y también tengo una foto de Manuelita Sáenz de Viteri. ¿Sí saben quién fue? No, digamos, es muy duro decir la moza, pero la conviviente o la acompañante y la de Simón Bolívar, Manuela Sáenz de Viteri. Ella fue casada con un inglés, con un comerciante inglés, y se apasionó a amor la primera vista fue con Simón Bolívar, y le dejó amor a este de apellido Moore, y se vivió con Simón Bolívar, y cuando tuvo sus tremendas crisis de su vida margen de guerras y cosas, le salvó, por eso que le llamamos la libertadora del libertador. Bueno, para terminar todas las preguntas que hemos preparado, tenemos la última, que nos gustaría saber cómo cree que se puede ejercer una práctica más humana. Bueno, lo primero y traumático para el paciente es el honorario. Para mí, yo he visto gente que se desespera y casos que han tenido que vender la casa para pagar los gastos médicos. Entonces el médico debe ser un poquito humano y medir la capacidad económica de la gente para la tarifa, creo yo, no mercantilizarlo, es decir, todo el mundo tiene el derecho a vivir, nadie vive del aire, y un médico que tiene su estatus social debe vivir decentemente, pero no exagerar las cosas, porque yo he visto casos de verdadera exageración de los honorarios y he visto gente, como le insisto, que ha tenido que deshacerse de su casa para pagar los honorarios médicos cuando es una enfermedad crónica o una cirugía de magnitud. Y otra cosa, que ver al paciente como un ser humano íntegro y no solamente lo somático, y no tomarle en cuenta porque pasan visitas rápido sin que muchas veces el paciente ni oiga bien la voz del médico. Debe acercarse al paciente y tener un diálogo humano. Todo eso hace bien en la parte psicológica del paciente. ¿Y tal vez alguna vez sintió interés por la docencia? Bueno, yo fui profesora en el Colegio José Peralta de Cañar. Daba educación para la salud, e igual aquí en Escatalín, pero muy poco tiempo, porque como sí tenía pacientitos, me incliné más al ejercicio profesional que a la... Y últimamente metí la cabeza con todo mi empeño para fundar la Universidad del Adulto Mayor. Nos reunimos todos los miércoles y llueva o truene para conversar sobre... Parecía que ya nos fallaba por lo económico. Está funcionando ya 3 años. Pues ahí doy materias de cultura general. Por ejemplo, la literatura cuencana, algunos temas, algo de sociología. Es bien grato ser profesora de ahí porque son gente formada, son generalmente profesores jubilados y todo, con muy buen nivel cultural, entonces no se dialoga que uno ir a enseñar, ¿no? Entonces ya 2 años doy clases ahí gratuitas, pero este año ya me han subido el sueldo, me llegaron $60. Es una cosa significativa que nos dan. Doctora, como último favor que le quisiera pedir es, el día de hoy charlamos acerca de la obra del doctor Raúl que le había dejado. Sí, sí. Y usted me pidió que le diera un mensaje. Quisiera saber si lo podría dejar para el doctor. Ah, ya.
Yo le agradezco en la forma más grande e infinita a mi colega doctor Raúl Pino, que ha tenido la bondad de mandarme a obsequiar la obra. Para mí es una verdadera golosina, y estas noches yo no he dormido la noche completa hasta devorarme el libro. Y valga la oportunidad con los alumnos de él para felicitarle que siendo tan joven escriba tan bien, con tanta entereza, con una investigación tan prolija, y que le deseo con toda mi alma que siga las huellas de esta anciana, que le desea toda prosperidad en su vida profesional y de hogar, y que le agradezco una vez más la dádiva tan generosa. Doctora, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Ha sido un gusto estar en estos minutos junto a usted y conocer más acerca de su vida y de la vida que la rodeó durante toda su trayectoria, tanto personal como profesional. Ha sido un gusto para nosotros. Nos ha ilustrado bastante. Ahora, doctora. preséntense ustedes para saber quiénes son. Mi nombre es Fabiola León. De aquí de Cuenca, No, yo soy de Loro. del Oro. Sí. Ah, está bien. Mi nieto está haciendo la Rura, no es la Rura, está haciendo el internado en Teófilo Dávila. Usted, Yo soy Karin Jaramillo y sí soy aquí de Cuenca. ¿y su papá cómo se llama? Mi papi se llama Darwin Jaramillo Granda. No conozco. No le conozco. Pero los fanadillos son de la Ancho de la Seda. Sí. ¿Y Mi usted? nombre es Francisco Javier Lema Campoverde, De aquí de Cuenca. de aquí de mismo. Cuenca. Sí, Ah, doctora. qué grato conocerles. Me tienen a las órdenes para en lo que pueda ser útil. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. ¿Quieren conocer Sí. la biblioteca y unas piecitas arqueológicas Por Sí. supuesto, muchísimas relacionadas gracias, con doctor. la medicina? Nos iremos a ver.